Saludos, mis hermanos y amigos. Esta semana es celebrado en el mundo religioso como la Semana Santa, también llamada la Semana Mayor, donde se recuerda la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Muchos difieren de la fecha, pero bueno, así es llamada esta Semana Santa. Se dice que la mitad del mundo es cristiano y propiamente aquí en nuestro país, el Ecuador, el 94% de los ecuatorianos es cristiano. Déjenme decirles de que si eso en realidad fuese verdad, este país no estaría como está. Si la mitad del mundo fuese cristiano, el mundo no estaría como está. Y la diferencia, o mejor dicho, la verdad está en qué significa ser cristiano. ¿Qué es ser cristiano? Oh, ahí está la diferencia. Ser cristiano significa creer en su palabra y al creer su palabra, obedecer su palabra. Se nos dice que toda persona que nace es un hijo o una hija de Dios. Tremenda mentira. Pero el mundo, o gran parte del mundo, se hace llamar cristiano. Y Jesucristo es el único Salvador. Es el único Salvador. Si en realidad fuesen cristianos, ¿no? Déjeme decirle, si fuesen cristianos, el mundo estaría no solo mejor, sino súper mejor. Pero no es así. Hay un falso cristianismo. Y déjenme decirle en el tema de hoy, Jesucristo es el único Salvador. ¿Salvador de qué? ¿Salvador de qué? ¿A qué se refiere? ¿De qué tiene que salvarme el Señor? ¿De qué tiene que salvarlo? De la ira de Dios. Este mundo tiene una fecha final, una fecha de caducidad. Y es el día de la ira de Dios, donde toda la ira de Dios será desatada sobre hombre o mujer, sobre este mundo, que despotrican y rechazan a Jesucristo como el único Salvador. Pero, oh verdad, rechazar al que vino a salvarnos por llevar una religión o una creencia no es, escúcheme bien, no es cristianismo. El día de la ira de Dios vendrá y vendrá con gran estruendo. Los hombres y mujeres que rechazan al Señor serán presos en la ira de Dios. Miren lo que dice Sofonías. Vamos al libro de Sofonías. Voy a leer aquí del capítulo 1, versos 14 al 17. Sofonías 1, 14 al 17 dice: cercano está el día grande de Jehová, cercano y muy próximo. Es amarga la voz del día de Jehová. Gritará allí el valiente. Día de ira aquel día, día de angustia y de aprieto, día de alboroto y de asolamiento, día de tiniebla y de oscuridad, día de nublado y de entenebrecimiento, día de trompeta y de algazara sobre las ciudades fortificadas y sobre las altas torres. Y atribularé a los hombres y andarán como ciegos porque pecaron contra Jehová, y la sangre de ellos será derramada como polvo y su carne como estiércol. Fuerte es el día final para la humanidad, el día en que este mundo acabará tal como lo conocemos. Ese día viene, y sobre quién será derramada la ira de Dios, sobre los pecadores,
los que no aceptan la salvación en Jesucristo, los que rechazan al que murió en la cruz y resucitó, a pesar de llevar una vida religiosa. Entonces, el mismo Señor que vino a salvarnos, fíjense. Fijémonos ahora en segunda carta de Pedro, capítulo 3, de la segunda carta de Pedro, hablando de lo mismo. Segunda carta de Pedro 3, leo los versos 10 al 12. Segunda de Pedro 3, 10 al 12 dice: la palabra del Señor nos dice así: pero el día, fíjense, el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Fíjense, todo esto se fundirá. Los hombres y mujeres que rechazan al Señor serán deshechos e irán al infierno. Es el día de la ira de Jehová. Pero el mismo Señor, ¿no?, que derramará su ira fue el mismo que vino a salvarnos, el mismo que murió en la cruz. Y cualquiera de nosotros, viendo la muerte de Cristo, la resurrección de Jesucristo, y pienso, ¿no?, si yo pienso que es un hecho histórico nada más, pero escúcheme, si usted es alguien religioso que dice que cree en Cristo, pero no obedece a Cristo, usted será juzgado en el día de la ira de Jehová. Porque Cristo vino al mundo para salvarme de su ira, salvarme de la ira que un día derramará. Y si yo no acepto lo que Él hizo en la cruz, si yo no acepto su resurrección, no la creo, no la obedezco en cuanto a lo que me mandó, seré parte de la furia en la ira de Jehová, la ira del Señor. En la primera carta de Juan, capítulo 5, de la primera carta de Juan, voy a leer aquí el verso 12, primera de Juan 5:12. Dice: el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Usted puede participar en la procesión o caminar kilómetros hasta de rodillas, ¿no?, en esta Semana Santa. Pero si usted luego de eso, ¿no?, supuestamente lo hace en nombre de Dios, caminar con la procesión, y sale con un cuadro o un muñeco diciendo que es Cristo, pero usted odia, usted envidia, usted insulta, por más que derrame usted sangre en el piso, participando en las procesiones, usted será parte de la ira de Dios si no se arrepiente de sus pecados. Así es, será parte de la ira del Señor si no se arrepiente de sus pecados. El que tiene al Hijo tiene la vida. Es decir, el que tiene a Cristo en su corazón tiene la vida eterna y será salvo del día de la ira de Dios. Es lo que nos dice el Señor. Fíjense, en Romanos, carta a los Romanos, capítulo 5 de la carta a los Romanos. Déjenme leerles aquí de Romanos, capítulo 5, los versos 8 al 11. Dice así la palabra del Señor: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más,
estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Por él seremos salvos de su ira. ¿Se da cuenta la importancia de arrepentirse de sus pecados? Mi amigo, mi amiga, si usted puede llevar una religiosidad que todos los domingos está en su iglesia, pero si usted no ha recibido a Cristo como Salvador y Señor, si usted no ha nacido de nuevo, si usted no se ha arrepentido de sus pecados, usted será parte de la ira de Dios. Sufrirá la ira del Señor. Pero Cristo vino a libertarnos de su ira. ¿Tiene usted a Cristo en su corazón? ¿Tiene al Hijo de Dios en su corazón? ¿Realmente se ha convertido a Cristo? Oh, sí, la palabra del Señor nos insta en que un día derramará su ira sobre todos aquellos que han rechazado al Hijo de Dios, a pesar de que tienen una vida religiosa. Mi amigo, mi amiga, la religión no salva a nadie. Cristo es el que salva. Jesucristo es el que lo libera, lo liberta y le da vida eterna. Él no vino para que usted vaya al infierno. Él no vino para que nosotros seamos participantes de su ira. No vino para eso. Él vino a salvarnos y es el único salvador, nadie más. Y si usted dice creer en Cristo, yo le digo que aún los demonios creen en Cristo, porque la verdadera creencia o la creer en Cristo es que obedecer su palabra. Y Cristo dice, arrepentíos y creed en el evangelio. El que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios, sino que será parte de la ira de Dios. Amigos, amigas, esto que el Señor dice en su palabra es la verdad. En el mismo libro de Romanos, ahora el capítulo 10, miren lo que dice aquí, versos 8 al 11. Dice el Señor, mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Si usted cree en Cristo, será salvo, salvo de su ira. Mi amigo, mi amiga, Cristo no vino a condenar, Cristo vino a salvar. Pero si usted, cualquiera de nosotros, que dice creer en Cristo, sin embargo en la vida insultamos, odiamos, ¿no? Yo no soy cristiano si hago eso. Necesito arrepentirme. Si soy egoísta, si soy envidioso, si me gusta hablar mal de los demás, eso significa que no soy cristiano, que simplemente soy un religioso más. Pero si yo me arrepiento de mis pecados y creo en Cristo, le entrego mi vida al Señor Jesucristo, seré salvo de la ira, del día de la ira de Dios. Hay muchas personas en el infierno para los cuales ya es demasiado tarde, no pueden arrepentirse, ya es tarde, pero usted está vivo. Acepte a Cristo, arrepiéntase de sus pecados
y dígale al Señor que llegue a vivir a su corazón y a su alma. Y usted será salvo de la ira de Dios, porque a eso vino el Señor Jesucristo, a salvarnos, a salvarnos. Pero si usted se niega a arrepentirse, no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. La ira de Dios un día se derramará sobre usted. Ojalá que no. Dios los bendiga, mis hermanos y amigos. Amén.